Hay películas que sin duda nos marcan por muchísimo tiempo, ya sea por la trama, por los actores o por la estética de estas películas, y precisamente hace unos días Tony Scott, de una manera pues bastante lamentable, pierde la vida en lo que las últimas investigaciones marcan como un suicidio, y hoy de eso hablaremos en Sin Escape, un director que sin duda genera mucha polémica, pero que de alguna manera tiene un sello muy bien definido, y como siempre las personas que usted ya conoce muy bien en Sin Escape, mi compañero Arturo Esquivel en esta aventura. ¿Cómo estás, Rubén? Pues aquí nuevamente en esta aventura llamada cine, hablando de un director que pues causa a gusto, a muchos, hay de gustos a gustos para quienes lo conocen o conocen su obra. Para ello pues nuevamente contamos con la presencia de dos grandes ya amigos y compañeros de este proyecto que se llama Sin Escape. De este lado tenemos a Juan Pablo Martínez y a Ricardo Moreno por acá. Gracias por la invitación. Aquí pues estamos. Nuevamente la invitación es para hablar de este personaje que te causa, Juan Pablo, cierta muina, digamos, pero bueno, a manera de cierto homenaje, porque no hay que dejar de lado que a fin de cuentas Tony Scott sí representa como cierto canon de lo que dejó los años 80s, como dentro del género de acción inclusive podríamos decir, porque pues bueno, a fin de cuentas sabemos que él, en lugar de ser una sombra de su hermano Ridley Scott, creo que hizo su propia vertiente. No sé qué opinas de esto. No, de hecho, sí, en eso tienes toda la razón. Claro que sí. Tony Scott sí, marcó su propia vertiente, eso es un hecho. A diferencia de su hermano mayor, Ridley. La cuestión está en que es cierto, es un director que de una forma u otra logró proyectos de éxito, y estas películas también lograron ser aspectos icónicos de la cultura en el periodo histórico al momento que surgieron, que brotaron, ¿no? De lo cual vamos a ir, por supuesto, ir revisando poco a poco. La cuestión es que yo en lo particular, lo que siempre he considerado de Tony Scott es hasta qué punto es válido por lo mismo. A mí no me agrada Tony Scott, nunca me agradaron sus películas, se le van a rendir también, me imagino, ciertos honores, ciertos homenajes, más que nada por el éxito que alcanzaron y porque efectivamente se volvieron pues creadores que fueron replicados desde una línea meramente estética, ¿no? Porque argumental, Tony Scott en lo particular creo que dejaba mucho que desear, muchísimo, la verdad. Toca un tema importante, ¿no, Juan Pablo? La línea estética de las películas de Tony Scott, Ricardo, que me parece que era tal vez el punto clave o el punto medular de cada ficción que veíamos de él. Acaba de decir perfectamente Arturo que se separó de la línea de su hermano, entendiendo que tenía muchas deficiencias al momento tal vez de llevar a cabo alguna película, de escribir tal vez algún guión, pero que supo rodear tal vez de gente y él plasmar esa visión que tenía de tal o cual guión, ¿no? Creo que ya le diste el clavo con respecto al cine de Tony Scott. A Tony Scott lo conocimos por el 83, por el 84, por ahí, con una cinta que fue La Ansia, una cinta de vampiros. La cinta, aparte de tocar el tema vampírico, que no se había tocado en ese momento, que de pronto vuelve a poner de moda, tenía como característica una serie de elementos estéticos muy novedosos, entre comillas. Para mí era trasladar la estética del videoclip, de la MTV, pasarla al cine, con todos los elementos que ello implicaba. Desde el manejo de la escenografía, el manejo de la iluminación, las angulaciones de cámara. Mucho del cine de Tony Scott está relacionado directamente con Jeffrey Kimber, si mal no recuerdo, que era su fotógrafo y que va a ser el que le va a dar de una u otra forma esa característica visual. Yo no me atrevería incluso a decirle estética, se me hace demasiado elaborado, mi querido Juan Pablo, se me hace muy alto. Yo creo que no llegaba Tony Scott a ese nivel. Para mí es finalmente un director, un artesano popular, un artesano, un vil obrero de Hollywood que supo encontrar la fórmula de vender adecuadamente y lo agotó. Y, la cuestión es que se lo creyó. Inclusive lo que dice Ricardo tiene razón. O sea, la crítica que hay, sobre todo en el Ansia, la mayoría, es este aspecto honesto y sincero de que se trataba de un videoclip. Ahí es donde se ha dividido la crítica. Pero también Tony Scott entendió lo que es hacer un cine palomero desde un principio, ¿no? Claro. Y el Ansia, bueno, se sale un poquito de esta idea que veríamos paulatinamente hasta su última película, que fue Imparable, con Denzel Washington, pero creo que algo se debe de salvar
en el entendido de que Tony Scott entendió el cine como un mero entretenimiento. Sustraída directamente tanto de la línea de videoclip como de la línea de la publicidad, puesto que al momento de que se ve esa secuencia donde se ve que va el personaje de Catherine Deneuve por los pasillos con estas cortinas que revolotean, con tonos semi-iluminados y demás, yo pensé que estaba viendo un comercial de perfumes. Entonces al momento de que voy viendo eso, aunado a la historia de vampiros, yo digo, bueno, o me la cuentas como vampiros o simple y sencillamente me vas a vender el fenómeno visual. Entonces Tony Scott, eso es lo que tenía. El Ansia, al momento de que se estrena, es un éxito precisamente porque todos asumían que se trataba de una forma distinta de contar una historia sobre vampiros. De la misma forma que casi en paralelo, Paul Schrader presenta La marca de la pantera, también con una visión muy estilizada, que era un remake de la película de Cat People de Jacques Tourneur, y que al final, pues lo que destacaba era la línea visual. Pero al momento de tocar Tony Scott tiene que venir siempre el tema Ridley Scott. Ajá, claro. ¿Qué hubiera pasado si en este caso los separamos por completo, no tienen nada que ver uno de otro, no son hermanos? Tal vez la obra de Tony Scott representaría un poco más, no estaría tan comparada siempre, porque de alguna manera siempre fue vivir a la sombra de lo que hacía su hermano, ¿no? Yo no lo considero comparado. Yo creo que insisto, él generó un estilo muy pobre. O sea, extremadamente pobre. Pero tiene seguidores. Ah, o sea, bueno, definitivamente estamos hablando de ese cine ochentero, de los 90. También las revistas, esta pseudoporno que venden en los puestos de revista, ¿cómo se vende? Claro que sí. El asunto es que a fin de cuentas, él entendía ese público. Tienes razón. Y el entretenimiento. Mira, ¿sabes quién tiene muchos seguidores? Hitler. Y sin embargo, ahorita como que no lo quieren, ¿sí me explico? Pero comprendo a qué te estás refiriendo. Es cierto. Claro. Al final, era un director que yo pienso que con El Ansia, en un momento determinado, tal vez sí generó un cierto grado de experimentación. Vamos a ver si este tipo de proyectos levanta o no levanta. Cuando se vuelve un éxito, entonces es cuando él realmente se casa con la idea de esto es lo que quiero presentarle pues al público. ¿Qué pasó después de El Ansia? Pues llega, por ejemplo, Top Gun. Pasión y gloria, exactamente. Bueno, ese es como le pusieron aquí en México. Sí, exactamente, claro. Latinoamericanos. No vamos a entrar en detalles de cómo titulan las películas en México, porque eso sería bueno. Pero mira, yo siento que no tiene tanto la culpa Tony Scott, más bien Luis Miguel. Con el videoclip de No, perdón, mi buen Arturo. O sea, a fin de cuentas ahí creo que se empezó a desdeñar un poco cuando era puber, a partir de ese videoclip de Luis Miguel. Pero es que no. Yo vi Tony Scott cuando era puberto y me di cuenta que aquí algo no funcionaba. Porque desde el momento que te presentan una telenovela rosa a la Arlequino Corín Tellado, desde el momento de creer que Tom Cruise, yo estaba platicando con Arturo, yo no me considero fan. No me entretiene la película de Top Gun, pero ya desde el momento de visualizar a Tom Cruise en el personaje Maverick, que me parece que ya creo que pseudo-románticas. Estamos hablando de las escenas de acción. Este es el punto clave de Tony Scott, que también en la huida también se atreve a aliar romances. Pero romances de una forma muy diferente. Que creo que era el título original de la huida. Romance verdadero, romance peligroso. Pero tiempo. Es la fuga. La fuga, bueno, es que a lo mejor se puede generar confusión con aquí tantas otras subidas. True Romance, que fue como le llamaron como el título original de la película, de un guión que originalmente era de Quentin Tarantino, que se dice por ahí que Tony Scott metió mano, cambió algunas y luego se le enojó Quentin. Claro, pero me parece una muy buena película, la verdad creo que lo comentábamos cuando planeábamos hacer este programa, bueno, me decías, es que funciona por el guión de Quentin Tarantino. Completamente de acuerdo, pero yo creo que también... Es como desdeñar ya el trabajo del director. No, pero yo creo que al final tiene que ver lo que estamos viendo en pantalla con lo que visualizó. El director, no sé si estén completamente de acuerdo conmigo, me da a entender... Hay quienes no saben qué hacer con un buen guión. Hay quienes tienen un buen guión y no saben qué hacer con él, ¿no? Bueno, pues yo voy a decir algo, pero primero Ricardo. A ver. Ok, bien. Yo me quedo nada más con dos películas de Tony Scott, y no al 100%. Ya mencionaste una, que fue True Romance, y la otra es El Ansia. Tal vez por el momento cronológico, en el momento que aparece, bueno, estamos hablando precisamente de este impacto que está teniendo el canal de videos MTV, plenos 80s,
esta percepción visual, esta estética que ya hablaba Juan Pablo, que ahí sí me parecería aplicar el término de estética, lo veíamos en los comerciales, lo veíamos en los videos y lo veíamos en las películas. No eran las únicas, las de Tony Scott que aparecían con esta... Tony Scott se dedicaba a hacer comerciales, claro, igual que su hermano. Y nunca se zafó de eso. Exacto. Ahí está la prueba. Están... Engancha a estos pubertos que habían aparecido en la década de los 80s, y estos pubertos son los que le siguen. Se quedan con estos pubertos y son los que van a seguir. Pero no es un cine de calidad, no es un cine que llega a un desarrollo propositivo, explorativo, analista del lenguaje cinematográfico, incluso discursivo a nivel dramático o a nivel anecdótico. No llega a ese nivel. Tony Scott se queda con estas fantasías para adulto. Claro, ¿sí? De un poquito de complejo de Peter Pan, de este adulto que no se atreve a crecer y se la sigue desde Top Gun, que es vomitiva, o sea, te la apareces todavía en televisión y te duele la cabeza. Y luego remata con 10 de trueno, bueno, ya. Ah, no, bueno, sí, ahí sí ya ni hablar. Antes de que vaya Juan Pablo, porque vaya que tiene, me imagino. Sí, ¿qué decir? Pero ¿sabes qué? Vamos a tener que dejar el tiempo nos come, sí. Dejamos el suspenso. Vamos a ir a un corte. Vamos a ir a una pausa promocional y regresamos, no se despegue, esto es Sin Escape. He de confesar que yo soy de las personas que a veces va al cine, dejo mi cerebro en la taquilla y entro a disfrutar de una película así, honestamente y sin tapujos. Y muchos, creo, al igual que yo, lo hacen Yo creo que todos. Para disfrutar de una película que a fin de cuentas nace como un mero entretenimiento. El cine tiene esa definición. Pero obviamente si le rascamos a todas las películas, pues yo he conocido gente que ni una sola película, aunque sea de Scorsese, aunque sea de Stone, nunca le gusta. Y esto es un tema de mucha polémica, porque hay películas que a mí me maravillan. Una de ellas también es Marea Roja. A mí me gusta porque tiene un buen... se me afigura que es una buena película con cierta intensidad, con mucho suspenso. Hay una dupla ahí actoral muy interesante entre Denzel Washington y un maravilloso Gene Hackman. Así lo y obviamente la música de Hans Zimmer. Es lo que yo puedo expresar. Tony Scott es para quienes nos gusta el entretenimiento, sí, olvidarnos un poco inclusive de esas fallas que puede haber argumentales, ¿no? Yo lo dejo ahí abierto. Ahí voy, espérame. Venga. Gracias, Arthur. Bueno, la cosa está así. Yo lo plantearía precisamente en estas vías. Tony Scott yo creo que es precisamente el epítome, el mejor ejemplo del director que se pone específicamente al servicio del público. Claro, por supuesto. Es un sujeto que vende todo tipo de integridad artística para darle al público lo que merece. Give him a missile key. Give me the missile key, Mr. Hunter. Ahora, las películas que consideramos que de Tony Scott pueden llegar a funcionar, son aquellas que realmente tienen un mayor valor con lo que respecta a la hechura o la manufactura del guión. Mencionabas, por ejemplo, Marea Roja, que tiene un guión de Quentin Tarantino. Mencionaban La Fuga, que tiene guión de Quentin Tarantino, y que al final hablan precisamente sobre un proceso narrativo mucho más complejo, puesto que hay una mayor exploración de personajes, a diferencia de las fantasías rosas que se nos manifestaban en Top Gun o en Días de Truenos, que eran estos capítulos de telenovelas agigantados, con una bonita puesta en escena, con estos bonitos atardeceres que al final servían para marco para muchas películas de Tony Scott, y tratar de manifestar la idea de que el cine, porque esto al final es algo, ya para cerrar la idea, que tenía o manejaba mucho Tony Scott, de que él aspiraba a hacer algo más. Tony Scott es evidente al momento de ver sus películas de que él creía que estaba haciendo algo importante. ¿Por qué? Porque con este desarrollo plástico que genera, no cualquiera lo hace, ¿sí me explico? O sea, no cualquiera lo genera, lo desarrolla. Claro. Y trata de casarlo con una idea que aspira o pretende o asume, como yo estoy seguro que alguna vez Yolanda Vargas Dulce tal vez lo pensaba, que estaba contando una gran historia de amor, ¿no? Cuando por supuesto que no. En cambio, es dupla con Quentin Tarantino y nos damos cuenta de que existe todo este otro fenómeno de personajes más ominosos, más oscuros. Definitivamente La Fuga, a mi juicio, la película más trabajada de Tony Scott, pero a nivel de historia. Porque creo que si este guión se lo dan a otro, lo hace bien también, ¿sí me explico?
in big, big trouble. Well, maybe you can help me. I'm looking for a friend of mine. Clarence Worley from Detroit. I know you know where they are. Alabama, where's our Coke? We don't have any Coke, but there's a Pepsi machine down the hall. True romance. Don't you worry about nothing, all right? It's all gonna work out for us. Pero al final creo que eran películas que lograban entretenerse. Él sabía que para eso iban. Él no aspiraba, creo yo, a más. Buscaba hacer películas que entretuvieran como muchos otros tantos directores, pero yo creo que se destacaba de ese grupo, ¿no? Era tal vez el que se destacaba de un Joel Schumacher, de un Michael Bay. Yo creo que poner a Tony Scott dentro de ese grupo sí era, de alguna manera, destacarlo un poco más de todos ellos, ¿no? Bueno, Es mi punto. Pero fíjate que es cuando Punto de si vista, hacemos ¿no? una revisión, claro, muy respetable, Rubén, Claro. por supuesto, pero el punto es este. Yo pienso que no lo entendía así, fíjate. ¿Que tú crees que sí se veía como un... Era maquiavélico. Ese Voy a aspecto, hacer esto. claro, Al cabo porque la gente se lo traga. nadie sigue Claro. una línea plástica tan marcada y tan específica, a menos que no estés convencido no solamente de que le funcione el espectador, sino que te funcione a ti, ¿sí? Así de sencillo. Entonces él creía que esta era la única forma en la que él podía contar una historia. De repente trataba de romper ciertos elementos con el juego de espías, ¿no? ¿Y qué pasó? No lo logra, porque cuando Tony Scott trata de contar una historia madura, seria, que no eran romances, Con dos o menos persecuciones, actores de renombre. destacados, Es exactamente. Robert Redford y Brad Pitt. y Brad Pitt, y no funcionó por lo mismo, ¿no? Aparte que el guión sinceramente dejaba mucho que desear. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con, digamos, no sé, Brian De Palma? Un sujeto que estaba casado con una línea plástica, que sí era estética, yo creo que sí, que también le robaba mucho, le hurtaba mucho a Hitchcock. Bueno, De pero Palma estaba muy definido lo desde reinventaba. sus inicios, ¿no? Exactamente, pero de todos modos logró generar discursos importantes e interesantes que de repente le fallaban, pues ni hablar, como todo director, prueba y error tal vez, cuando no tienes la madurez de un Scorsese, de un Woody Allen, de otro autor, donde tú sabes que donde pongo el ojo pongo la bala, pero sin embargo Tony Scott sí llegaba a un punto en el que se la creía demasiado, pero sí había momentos en los que definitivamente era muy marcado su concesión al público. Sobre todo en sus últimas películas, donde yo creo sí. que empezamos a ver ya un Tony Scott que resultaba por momentos cansado e imparable. En lo personal, a mí llegó un momento en el que decía, bueno, ya bájenle poquito. Ya ¿no? párenlo, Ya ¿no? párenlo, ¿no? Ya. En lo personal, me quedo yo mucho, sobre todo con La Huida, que a mí sigo insistiendo, creo que me parece la mejor película. La Fuga, la mejor película de Tony Scott. Aquí les cambian. Sí, bueno, es que la hemos visto en tantas ediciones con tantos nombres. Sí, es que hay como 300 fugas y 286 Sí, no, bueno, huidas, La Huida, entonces, creo que es la Y que más me gusta de romances, Tony Scott. No se digan nada. Pondría después Marea Roja, Ajá. que a mí sí me gusta, y aquí es donde yo entraría con problemas con Juan Pablo. Juego de Espías, Ajá. sí es cierto que tiene muchísimas fallas en el guión. Ajá. Me parece una película bastante entretenida y que Ajá. en todo momento logró el objetivo que yo creo que era, eso, entretenernos. Y fíjate, Rubén, perdón, que acabas de tocar un punto fundamental. Así como Tony Scott, así como otros directores, aquí es donde yo me atrevería humildemente a lanzar una pregunta Claro. que tal vez tenga ciertas repercusiones y que tal vez sea grande, y espero que en casa también se la planteen. El hecho de que tenga éxito, el hecho de que trabajar con grandes directores, a pesar de que estamos conscientes de que tiene fallas, Con ¿la vamos grandes a actores. justificar? ¿Sí me explico? Muchas No, personas no, no, insisten. no. Bueno, es que me gusta. Todos tenemos derecho. A Claro. mí me gusta el helado de vainilla, ¿verdad? Pero tarde o temprano se me Claro. antoja otra cosa. Sí, sí, sí. Y sin embargo estoy consciente que el helado de vainilla no necesariamente me representa una alternativa alimenticia sólida. A lo que voy es esto. Perdón, no por sonar tampoco petulante. adelante. Mi punto es simple y sencillamente, a Tony Scott lo vamos a justificar porque sus películas fueron exitosas, porque el gran público lo encontró. Tony Scott encontró al gran público y el gran público encontró a Tony Scott y lo aceptó sin reservas. Entonces, eso es lo que yo quisiera averiguar a fin de cuentas, Se ¿no? genera, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas estamos hablando de cine, y el cine es de alguna manera el parteaguas como séptimo arte de los gustos de muchos públicos, ¿no? Ujú. Si lo analizamos, a lo mejor llegaríamos a un momento a no solamente a descartar o a desechar a Tony Scott, sino a muchísimos directores. Oh, sí. Pero digamos, en su... La lista es la lista es interminable, ¿no? Sí. Claro. Pero creo que Y el- a veces te digo, no hace falta a lo mejor mentalizarlo demasiado. Ajá. Hay muchos huecos. Enemigo Público, por ejemplo, es una película que a mí me entretiene cada vez que la veo. Te lo juro, lo he visto 2 o 3 veces. Hay cierto grado de un estilo que él maneja y que Te engancha. a fin de cuentas Claro, te engancha, te ¿no? engancha. Y el tiempo, a lo mejor a lo mejor se quiere regodear demasiado Puede ser. en los temas, no le funcionan.
pero Tony Scott es un hombre que está ahí en las marquesinas y que muchos, por el puro nombre, más allá de que sea el hermano de Ridley Scott, sí van a ver algo que sea vertiginoso, Y el tiempo, que sea... bueno, pues el tiempo se nos está yendo. Se nos fue prácticamente. Claro. Yo sí quisiera cerrar rápidamente, Ricardo, con un comentario sobre, para definir o cerrar ya el punto sobre el cine de Tony Scott. Mira, el cine de Tony Scott, cine entretenido, cine desechable, made in Hollywood, desechable altamente, Hollywood, sí. Y al que no le puedes pedir nada más, entenderlo en ese nivel, nada más. Juan Pablo. Vamos, caray, es a fin de cuentas un artesano, eso siempre se lo voy a conceder, pero que sin embargo, caray, con esta muerte reciente de Tony Scott, ayuda precisamente a poner en perspectiva al final qué es lo que define a un creador, qué es lo que define a un artesano y qué es lo que define a un mero titiritero de los espectros. Claro. No, definitivamente creo que sí, vuelvo a lo mismo, es una película palomera donde hay que ir a disfrutar las palomitas y simplemente disfrutar lo que se venga. Yo las he disfrutado, con toda honestidad lo digo, y eso es respetable porque mucha gente estará de acuerdo conmigo, otras no, porque efectivamente el cine creo que aspira a hacer algo más. Claro. Y estamos en una generación donde muchos directores inclusive están pensando en que hay mejores cosas que hacer con el cine, ¿no? Algo que le falta a nuestro cine mexicano, sí, para y empezar, ¿no? Precisamente yo también me he entretenido con las películas de Tony Scott, pero siempre la mejor opinión la tiene usted ahí en casa, no queda más que agradecerle el día de hoy un tema que ha generado, pues bueno, puntos encontrados como siempre es lo bonito que tiene el cine, no queda más que agradecerle. Trata, ¿no? Exactamente, y nos vemos la próxima semana en Cine Escape. Vamos. Buenas noches. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.